Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a un nuevo episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal en donde en cada episodio trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. Hoy continuaremos hablando sobre menopausia y antes de arrancar quiero contarte algo. Todos los temas que tratamos en el podcast son para mí un constante aprendizaje, pero este en particular es especial porque es el tema de investigación de mi tesis de maestría. Así que he tenido que releer los mismos textos varias veces, retroceder, estancarme, avanzar, en fin, todo lo que implica empaparse de un tema. Mi investigación tiene varios ejes: la biologización de la menstruación y la menopausia, el envejecimiento, la salud sexual y reproductiva, la salud intercultural y la antropología médica. Y quizás por eso escribir el guión del episodio 10 y el de hoy ha sido un poco caótico. Siento que en la primera parte pude haber incluido más cosas y no lo hice. Y bueno, estuve debatiendo si hacer una tercera parte o alargar este episodio. Al final me decidí por hacer 3 partes. Pero quería que supieras que detrás de mi investigación y de esta serie de episodios hay también nudos mentales, dudas y procesos. En el episodio 10 hicimos una breve introducción, un recorrido histórico para comprender de dónde vienen las connotaciones negativas que existen sobre esta experiencia y cómo se fue configurando el acompañamiento médico que conocemos hoy. Además, hablamos del envejecimiento con perspectiva de género y les compartí algunas ideas de la doctora Carme Valls-Llobet al respecto. Pero aún no he respondido qué es realmente la menopausia. Empecemos por lo básico. La menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación y se dice que una persona ha llegado a esta etapa una vez que han pasado 12 meses sin sangrar. Esto puede ocurrir alrededor de los 45 a 55 años. Si pasa antes, se habla de una menopausia prematura, también llamada insuficiencia ovárica primaria, y puede deberse a condiciones de salud o factores genéticos. Al igual que la pubertad, la menopausia llega con múltiples cambios hormonales y no lo hace de un día al otro, sino que el proceso de transición podría durar entre 2 a 10 años. Acá un pequeño paréntesis. Este dato varía según las fuentes. Algunas hablan de 4 a 10 años, otras de 2 a 6. Yo voy a usar los extremos para que te hagas una idea del rango. Este periodo de transición se ha denominado perimenopausia y es justamente en esta etapa en donde pueden aparecer los síntomas en caso de presentarlos. Ahora vamos a lo que pasa dentro. En términos fisiológicos, es decir, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, la menopausia ocurre porque se está terminando la reserva de óvulos en nuestros ovarios. A diferencia de los hombres o personas con falo que producen nuevo esperma todos los días, las mujeres y personas con útero nacemos con el total de óvulos que vamos a tener toda la vida. Cuando nacemos tenemos alrededor de 2 millones de óvulos. Para cuando llegamos a la pubertad tenemos entre 300.000 y 500.000. Y a lo largo de la vida esos óvulos se van ovulando o se reabsorben en el ovario. Cuando nos quedan alrededor de 1.000 óvulos en el ovario ocurre la menopausia. En este punto los folículos, esas pequeñas cápsulas en el ovario en la que maduran los óvulos, ya no son capaces de completar el proceso de maduración. Por lo tanto, se detiene la producción de estrógeno por parte de los folículos, pero aún se producen pequeñas cantidades en otros tejidos, como el cerebro, los huesos y el tejido graso. Y aquí es donde inicia el caos hormonal. Para entenderlo, primero tenemos que revisar cómo funciona un ciclo menstrual ovulatorio. A lo largo del ciclo ocurre una danza hormonal compleja. Las 4 fases que conocemos, menstrual, folicular, ovulatoria y lútea, se han definido así justamente para poder explicar con mayor facilidad qué ocurre con nuestras hormonas en cada momento. En la fase folicular, que incluye la menstruación, la hormona FSH o folículo estimulante hace exactamente eso.
estimula el desarrollo de los folículos en el ovario, y esos folículos producen estrógenos que hacen crecer el revestimiento uterino o endometrio. Luego viene la fase ovulatoria, más o menos a la mitad del ciclo. En ese momento, los niveles de estrógeno suben tanto que provocan un aumento rápido de otra hormona, la luteinizante o LH. Ese pico de LH es lo que desencadena la liberación del óvulo, o sea, la ovulación. Y finalmente llegamos a la fase lútea. Aquí el folículo, esa bolsita donde maduró el óvulo, se transforma. Se llena de vasitos sanguíneos y se convierte en una especie de glándula temporal que dura unos 16 días. Produce altas cantidades de progesterona. ¿Para qué? Para preparar el útero por si hay un embarazo. Si no hay embarazo, estas hormonas bajan. Esa caída hormonal provoca la menstruación y el ciclo vuelve a empezar. Oye, despacio, cerebrito. Ya sé, esa fue mucha información. Y la verdad no he hablado de esto antes porque solo escucharlo puede ser confuso. Prefiero explicarlo usando recursos visuales o al menos materiales didácticos. Pero espero haber sido clara en este pequeño resumen y si no siempre puedes escucharlo 2 o 3 veces hasta que puedas dibujarlo en tu mente. Ahora, durante la menopausia todo cambia. La disminución en el número de óvulos hace que los niveles de estrógeno empiecen a caer y esa caída del estrógeno afecta a la hormona folículo estimulante. El cuerpo pierde la capacidad de inhibirla, así que la folículo estimulante se dispara. El ovario entonces intenta madurar más óvulos de los que puede. El resultado, sube el estrógeno otra vez, pero de forma desordenada, y el endometrio, ese revestimiento del útero, se engrosa más de lo normal. Caos, puro caos hormonal. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué necesito saber esto? Aquí el objetivo no es que te aprendas de memoria estos términos ni lo que pasa en cada fase. No se trata de memorizar, sino de visualizar. Visualizar el equilibrio que existe en un ciclo sano y luego visualizar el desequilibrio que ocurre en la transición hacia la menopausia. Porque ese desequilibrio es justamente lo que puede causar algunos síntomas. Por ejemplo, puede que no ovules todos los meses. Tu menstruación puede adelantarse, atrasarse o directamente no llegar. Si hubo estrógeno extra, es probable que tus sangrados sean más abundantes o duren más días de lo habitual. También puedes tener sangrados ligeros en medio del ciclo. Así que una de las primeras señales de que estás en perimenopausia suele ser justamente un cambio en los patrones de sangrado. La doctora Gonter señala que el patrón más común suele ser que primero tengas ciclos más cortos, es decir, menstruaciones más frecuentes. Luego podrían volverse más largos, es decir, que tu menstruación llegue 7 días o más tarde. Y cuando han pasado 60 días entre cada menstruación, es probable que tu menopausia esté a 1 o 2 años de distancia. Pero recuerda que esta no es una regla, es solo una de las muchas formas en que podría suceder. Por eso la autoobservación es tan importante, pues si yo sé cuánto dura más o menos mi ciclo y si yo sé cuán abundante es mi flujo menstrual, podré identificar con facilidad los cambios. Y entonces te preguntarás, ¿hay una forma definitiva de saber que estoy en perimenopausia? La edad promedio para empezar esta transición es a los 46 años. Pero algunas mujeres y personas con útero pueden notar cambios en su ciclo incluso antes, a veces desde los 30 y tantos. Si estás en tus 40 o inicios de los 50 y empiezas a tener ciclos irregulares junto con otros síntomas de los que hablaremos en un momento, pues lo más probable es que estés transitando la perimenopausia. ¿Y necesitas hacerte exámenes de hormonas para confirmarlo? No, para nada. El análisis de sangre para determinar menopausia puede ser engañoso. Acuérdate del desorden hormonal del que hablamos. Hay ciclos en los que el estrógeno puede estar normal. De hecho, en el año anterior a la última menstruación, el 23% de los ciclos pueden tener niveles normales o incluso altos de estrógeno. O sea,
Te haces un examen, te sale normal y piensas, uy, falta mucho para la menopausia, cuando en realidad podrías estar a pocos meses de tu último sangrado. Y también puede pasar al revés. El examen puede mostrar niveles bajos de estradiol y folículo estimulante elevada, como si ya estuvieras en menopausia. Y 2 meses después vuelves a ovular y tu ciclo se regula otra vez. Según la endocrinóloga canadiense, la doctora Jerilyn Prior, es probable que estés en perimenopausia si tienes 3 de los siguientes 9 cambios, a pesar de disfrutar de ciclos menstruales regulares. 1. Nuevo comienzo de flujo abundante y o de mayor duración. 2. Ciclos menstruales más cortos o de menos de 25 días. 3. Nuevos dolores, hinchazón o bultos en las mamas. 4. Nuevos episodios de sueño interrumpido. 5. Calambres menstruales más intensos. 6. Inicio de sudores nocturnos, particularmente premenstruales. 7. Migrañas nuevas o claramente más intensas. 8. Altibajos emocionales nuevos o más intensos. 9. Aumento de peso sin cambios en ejercicio o alimentación. Pero recuerda que no todas las personas experimentan síntomas molestos. La doctora Prior estima que solo el 20% atraviesan altibajos de estrógeno tan dramáticos. Muchas notarán solo unos cambios suaves y no muy molestos. Algo importante y que pocas veces se dice es que los síntomas más intensos suelen aparecer antes de la última menstruación, no después. Pero lamentablemente muchos médicos todavía creen que los síntomas empiezan cuando ya llegó la menopausia. Y eso puede derivar en algo muy feo. Gaslighting médico. Llegas al consultorio, le cuentas que tienes sofocos, que sudas por las noches, que no duermes y te sueltan un «eso no es posible» o «no puede ser tan grave, ni siquiera estás en la menopausia». Y si intentan recetarte anticonceptivos hormonales, terapia de reemplazo hormonal o cualquier tratamiento hormonal antes de indagar a fondo, mejor busca otra opción. Pero bueno, tampoco se trata de echarle la culpa de todo a las hormonas. Si a los 45 años no duermes bien, puede ser por la perimenopausia, o puede ser depresión o apnea del sueño. Si te duelen las articulaciones, puede ser por la menopausia, o puede ser artritis. La pregunta correcta no es solo, ¿esto será menopausia?, sino también, ¿qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, muchos de los síntomas son similares a los del hipotiroidismo o la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que ataca la tiroides. Por eso es tan importante encontrar una médica o médico que te escuche y esté dispuesta a indagar contigo qué es lo que puede estar sucediendo. Además, recuerda que el contexto emocional también importa, porque no será igual vivir esta etapa pensando que la menopausia es el fin de tu vida, que entender que estás atravesando síntomas difíciles pero pasajeros, y que después del desajuste hormonal las cosas se calman. La perspectiva lo cambia todo, por eso es tan importante no ver la menopausia como una enfermedad. ¿Qué otros síntomas pueden aparecer durante la transición y la menopausia? Además de los que ya mencioné, podrías presentar depresión, ansiedad, niebla mental, aumento de peso en la zona media o cintura, sequedad vaginal y cambios en el deseo sexual. Pero recuerda que esto solo lo presentarán alrededor de 2 de cada 10 personas. Además, el impacto de estos cambios es más intenso cuando hay inflamación crónica, resistencia a la insulina, estrés crónico, sueño no reparador, pérdida de masa muscular y si fumas cigarrillos y consumes alcohol regularmente. Otro aspecto importante y que también menciono mucho cuando hablamos de menstruación es que el contexto social tiene gran influencia. Tanto la menstruación como la menopausia atienden a las condiciones del entorno en el que vives. ¿Cómo es este entorno? ¿Vives en un lugar con mucho ruido o contaminación? ¿Qué actividades realizas en tu trabajo? ¿Estás mucho tiempo sentada o de pie? ¿O levantas cargas muy pesadas?
Y tu segunda o tercera jornada de trabajo, es decir, el trabajo doméstico y de cuidado. ¿Cuántas personas dependen de ti en casa? ¿Tienes tiempo para ti misma? Toda esta carga física y emocional puede ser abrumadora y tener un gran impacto en tu salud en general. Entonces, muchas molestias y malestares pueden estar relacionadas a tu cotidianidad, no necesariamente a la menopausia, sino que al llegar a esta etapa se verían exacerbadas. Por eso, una vez más, la autoobservación es la clave. Puede ser que ese subidón de calor está relacionado a una pelea con tu hijo adolescente o algún problema del trabajo. Puede que ese insomnio que traes desde hace algunos meses sea porque no dejas de pensar en la larga lista de pagos y facturas pendientes. Y en el presente, a esto debemos sumarle preocupación por las condiciones políticas y económicas, no solo de nuestro país, sino del mundo. Así que llevar un diario podría ayudarte a identificar de dónde viene el malestar y dejar de pensar que todo lo que sucede es culpa de la menopausia. Pero no todo es negativo. La menopausia también puede traernos cambios agradables. Uno de ellos es que después de alrededor de 35 años sangrando mes a mes, no menstruar será un alivio. Así, sin rodeos. También hay mujeres que reportan que les sale menos vello en piernas y axilas. Si eres de las que prefieren no tenerlo, pues es un bonus. Y algo muy interesante es que muchas mujeres, incluyendo a la doctora Gunter, hablan de una claridad mental nueva, como si después de la tormenta hormonal el cerebro se reordenara. De hecho, algunos estudios señalan que durante la menopausia el cerebro se remodela. Las áreas que estaban relacionadas a la menstruación y al embarazo se achican y otras áreas crecen para compensar. La idea es que esa reducción sería como una poda de conexiones que ya no necesitamos. Es como cuando actualizas el sistema operativo de tu computadora. Justo antes de la actualización todo va más lento, falla, se traba un poco. Pero después de la actualización las cosas funcionan más fluidas porque tienes un sistema operativo nuevo. Así que si bien la menopausia trae muchos cambios, después de la tormenta podrás encontrar alivio y una nueva claridad. Y aquí hay algo muy valioso que la investigadora en gerontología feminista, Anna Freixas, quiere que todas tengamos muy claro. Cuando hemos atravesado la menopausia, entramos a la edad de la revelación, un momento para descubrir quiénes somos verdaderamente. Es decir, que ya hemos sobrevivido a las demandas que exige el patriarcado sobre nuestros cuerpos. Hemos sido sobreexplotadas en casa y fuera de ella, y hemos llegado a un punto de nuestra vida en el que ya no buscamos aprobación masculina ni ser complacientes. Muchas cerrarán la beneficencia sexual y dejarán de tener sexo por obligación o por validación, y seremos desobedientes de los mandatos de feminidad. Anna cita a la antropóloga y poeta Margaret Mead, quien decía: "La fuerza más creativa del mundo es el entusiasmo de una mujer con el vigor posmenopáusico". Nos habla de la brillante energía que propicia la menopausia, el estallido del ímpetu que provee esta etapa y que nos inicia en un periodo de mayor autenticidad. Finalmente, Anna nos dice que en lugar de enfocarnos en los síntomas y los miedos, debemos enfocarnos en la vida después de la menopausia y la luz que nos traerá. Mientras el estrógeno vive su montaña rusa de subidas y bajadas y ocasiona la mayoría de síntomas que he mencionado, la progesterona, por su parte, está saliendo de la escena. Y es una lástima porque justo en este momento de caos sus efectos calmantes nos vendrían muy bien. Para entenderlo, pensemos en el estrógeno y la progesterona como una especie de yin-yang. Una contrarresta a la otra. El estrógeno predomina en la primera mitad del ciclo, en la fase folicular. La progesterona, en cambio, toma el protagonismo después de la ovulación, durante la fase lútea. El estrógeno estimula el crecimiento del endometrio y la progesterona madura ese tejido y detiene su crecimiento para evitar sangrados excesivos.
Son un equipo, pero cada una tiene su función. Además, la progesterona protege el sistema nervioso de las caídas bruscas de estrógeno y nos da esa sensación de estabilidad y calma. Sin ella, el estrógeno actúa solo, sin freno. Y eso explica, por ejemplo, los sangrados abundantes, la niebla mental o la ansiedad que pueden aparecer como síntomas. La doctora Lara Briden, médica canadiense especializada en salud hormonal, señala algo importante. Ya era difícil producir progesterona a los 20 o 30 años, porque es una hormona que solo se genera en nuestro cuerpo cuando hay ovulación. Así que si tomas anticonceptivos hormonales o tienes ciclos anovulatorios, no estás recibiendo sus beneficios. De hecho, un déficit en su producción está directamente ligado, por ejemplo, a los síntomas emocionales del síndrome premenstrual. Durante la perimenopausia, la pérdida de esta hormona puede estar detrás de la ansiedad, la depresión y el insomnio que muchas mujeres experimentan. Pero eso no es todo. La progesterona también es esencial para la formación de los huesos. Su pérdida aumenta el riesgo de osteoporosis. Además, protege el sistema cardiovascular y el cerebro. Todos esos beneficios disminuyen cuando ella se va. Sé que este es el episodio con más información biológica y médica que les he narrado, pero para mí es importante explicar todo esto para que podamos comprender a fondo qué está pasando en nuestro cuerpo durante la transición a la menopausia, y así tengamos más opciones para acompañar o tratar los síntomas. Si recuerdas el episodio pasado, hablamos de cómo la medicina terminó definiendo la menopausia como una enfermedad por déficit que había que tratar. Y de ahí nace precisamente la terapia de reemplazo hormonal. Sobre este tema hay información contradictoria y mucha controversia. Que si sirve, que si da cáncer, que si hay que tomarla o no. Así que vamos a entrar a este tema con la misma mirada crítica y cuidadosa que hemos usado hasta ahora. La terapia de reemplazo hormonal o TRH es un tratamiento médico que usa hormonas bioidénticas para reemplazar las que el cuerpo deja de producir después de la menopausia. Básicamente busca aliviar los síntomas que aparecen cuando nuestros ovarios se jubilan. Y en eso es muy efectiva, sobre todo para los síntomas más intensos: sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal. También protege los huesos, ayuda a prevenir la osteoporosis y para muchas mujeres mejora el sueño, el ánimo y hasta esa neblina mental de la que hablamos. Se puede administrar de varias formas: pastillas, parches, geles, cremas vaginales o implantes. Y hay distintos tipos: solo estrógeno para quienes no tienen útero o combinada con progesterona para quienes sí lo tienen, porque el estrógeno solo podría aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. En el episodio 10 les contaba que en los inicios de la terapia de reemplazo hormonal existían argumentos a favor y en contra. Y es que hubo un estudio que encontró una relación entre el uso de estas hormonas y el desarrollo de cáncer endometrial, cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares. Eso, por supuesto, generó mucho miedo. Durante muchos años, muchos profesionales de la salud dudaron en recetarla y muchas mujeres en tomarla. Pero la ciencia no se queda quieta. La doctora Karina Contreras, médica funcional colombiana, explica que años más tarde la comunidad científica volvió a revisar este estudio con lupa y se dieron cuenta de que tenía muchas fallas. Las mujeres que participaron en el estudio no compartían características comunes, como debe suceder en este tipo de ensayos. Muchas habían empezado la terapia años después de la menopausia, lo que aumenta riesgos. Había mujeres con obesidad, con tabaquismo, y yo imagino que además probablemente se estaba administrando el mismo tratamiento a todas por igual, sin personalizar. Lo valioso de esta revisión es que hoy sabemos algo muy distinto. La TRH puede ser segura y efectiva cuando se ajusta de manera personalizada a las características de cada paciente. Ahora, lo que sí es necesario dejar en claro es que la TRH no es para todas las personas. Hay contraindicaciones claras. No se recomienda si en tu familia hay antecedentes, si tienes o tuviste cáncer de mama o endometrio.
si has tenido coágulos, trombosis o infartos. Tampoco si hay enfermedad hepática activa. Por eso no es confiable que te recomienden esta opción de acompañamiento a tus síntomas sin antes haber analizado a fondo tu caso personal y descartado otras opciones. Y lo primero que hay que hacer es mirar más allá de las hormonas. ¿Hay inflamación crónica? ¿Hay estrés oxidativo? ¿Hay resistencia a la insulina? ¿Cómo está el intestino y el hígado? Si el terreno biológico no está en equilibrio, la terapia hormonal no funciona. Así también debes saber de los posibles efectos secundarios. Sensibilidad en los senos, sangrado vaginal, dolores de cabeza y riesgos más serios. Un ligero aumento en la probabilidad de coágulos, accidentes cerebrovasculares o cáncer de mama, especialmente después de 3 a 5 años de uso continuo en terapias combinadas. Por eso la recomendación es siempre la misma. La dosis más baja posible durante el menor tiempo necesario y con evaluación médica periódica. No es para tomarla de por vida sin control. Tiene que recetártelo una médica o médico que sepa del tema, ginecología o endocrinología, y que sea alguien que te escuche y que evalúe tu caso de manera personalizada. Ahora que te he compartido toda esta información, y sí, fue bastante, quiero decirte algo. Mi apuesta, como siempre, es por acompañar el cuerpo de formas naturales, por escucharlo, por respetar sus tiempos. Pero también reconozco que hay personas con síntomas tan intensos que la terapia de reemplazo hormonal puede ser un alivio enorme, una forma de recuperar calidad de vida. Y si ese es tu caso, no tengas miedo de considerarla, pero tampoco la tomes a la ligera. Te recomiendo una vez más revisar el libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual de la doctora Lara Briden. En él, ella revisa distintas condiciones de salud ginecológicas y ofrece alternativas más allá de la píldora anticonceptiva, y en este caso, más allá de la TRH. Sus recomendaciones buscan apoyar la producción de progesterona, ayudar al cuerpo a metabolizar el estrógeno y reducir la inflamación. Todo esto a través de la alimentación, con descanso y con manejo del estrés. Para eso propone suplementación de vitaminas y minerales, cambios en la dieta, medicina basada en plantas y ejercicio de fuerza que nos permita desarrollar músculo. También nos recuerda que el bienestar personal se construye con tiempo para una misma, permitirse descanso, cultivar la espiritualidad y por supuesto con la autoobservación, que ya saben que me encanta. Como nos decía Andrea Vega en el episodio 8 sobre ginecología natural, los remedios y acompañamientos naturales toman más tiempo para que notemos cambios y por lo tanto requieren paciencia y voluntad. A veces lo más sencillo es acudir a las herramientas que nos ha dado la ciencia, como los fármacos y las hormonas sintéticas. Y está bien, pero también quiero que sepas que existen otras opciones y ambas son válidas. No me queda más que recordarte algo fundamental. La salud para nuestra perimenopausia y menopausia se construye a lo largo de todos nuestros años de menstruación. Ovular es como hacer un depósito en ese banco de ahorro para la salud. Y uno de los mejores métodos de prevención es justamente educarnos. Así que no dejemos de hablar de menstruación y menopausia. Cuéntale lo que aprendiste a tus amiguis, a tus familiares, a todas las personas que necesiten escucharlo. Nuestro esfuerzo tiene que estar dirigido a que nadie más llegue a este momento de la vida con miedo o sin saber lo que puede pasar. Gracias por acompañarme un episodio más y por llegar hasta aquí después de tanta información. Espero que este viaje por la biología, las hormonas y el caos de la perimenopausia te haya servido para entender mejor lo que pasa o pasará en tu cuerpita. En la parte 3 vamos a seguir explorando la menopausia, pero desde otra mirada. Cómo se vive y se acompaña esta etapa en distintos contextos culturales. Porque el cuerpo no es solo biología, también es territorio, historia y tradición. No olvides enviarme tus preguntas y comentarios a través de mi cuenta de Instagram. Encuéntrala como gataescarlata.edumenstrual. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.